Bueno, Dios les bendiga a todos y me alegro de ver aquí a la hermana Lulú con nosotros. Hacía un año que no la veíamos, estaba en Bolivia. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Hermano Noel, hermana Ana y su niña, ¿cómo es el nombre de ella? Briana. Briana, bienvenida. Que esta sea la primera, pero no la última vez. Y mi deseo es que los jóvenes crezcan en el conocimiento y tengan las herramientas necesarias para que cuando hablen puedan tener un triunfo sobre todas las cosas que están presentando en el mundo ya. Aquí nosotros nos deleitamos con la palabra. A mí me gusta mucho pues la música, los cantos y todo, que posiblemente lo hagamos en un futuro. Pero por ahora vamos a tratar en la palabra porque eso es lo que le dijo Dios al profeta, ¿cómo? Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una preguntita. ¿Usted me entiende perfectamente, Adriana? Oh, eso está excelente. Bueno, también el hermano José, tu acopa, hermano Francisco, bueno, y el hermano Gilman ya lo conocen, todos bienvenidos. El hermano estaba hablando muy bien sobre lo que es esta parte de las personas que toman decisiones de aceptar o no lo de Dios. Y han salido muchas cosas para medir muchas cosas. Por lo menos ahora venden tan fácil para tomarse el azúcar de la sangre, ¿cierto? Es facilito, 95, 108, lo que sea, bueno. Y todo así. Y venden también pesas para pesar los quilates de las esmeraldas o diamantes, para grameras o pesas que pesan los gramos del oro y todo. ¿Ustedes se han puesto a pensar donde nosotros pudiéramos pesar las decisiones de cuántas malas decisiones nos habíamos podido librar? Porque uno toma muchas decisiones, pero a veces no hay nada que yo diga, peso esta decisión y me da tanto, esta es la que yo voy a hacer. Peso esta decisión, me da tanto y esto es lo que yo voy a hacer, o esta no la voy a hacer. Entonces vamos a tener una enseñanza sobre cómo yo puedo llegar a pesar mis decisiones. Sí, por ahí vamos todos, ¿cierto? Todos nosotros hemos tomado decisiones y a veces ha habido decisiones que nos ha costado tomarlas, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, al fin, ¿qué hago? ¿Sigo por este camino o no sigo hasta que? No, ya no sigo. Y pesan esas decisiones y a veces hay decisiones que usted ni sabe si tomarlas o no tomarlas. Porque, ¿y qué hago yo acá? Como cuando le hacen un jaque a uno y uno dice, ¿y ahora qué? Si muevo acá, de todas formas me va a ganar. Si hago esto también. Entonces, ¿cómo yo peso las decisiones? Y es muy bonito ser pensador y pensar en estas decisiones, porque cuando yo estaba estudiando, a mí siempre me fascinó el pensamiento, pero me interesaba mucho hablar y no quedar mal. En Colombia dicen, no, yo que voy a hablar ahí en medio de esa reunión para yo hacer el oso, o sea, quedar mal, que otro salga y lo... Entonces yo siempre me preocupaba eso y quería yo estar en un ambiente muy diferente y tener la capacidad para hablar y todo esto. Entonces aquí es donde uno viene, ¿qué decisión yo voy a tomar frente a esto? A mí me admiraba mucho cuando yo leía la historia de Jesucristo. El hermano dijo una palabra y dice, este es nuestro negocio, pero la gente puede pensar que es un negocio donde estamos adquiriendo dinero y no es así. Por las redes sociales quiero aclarar eso. Jesucristo dice, en los negocios de mi Padre me conviene ¿qué? Estar. Y los sacerdotes, que eran unos eruditos en la ley, unos doctores en la ley, se admiraban de Jesús, que con 11 años les ganó a todos en respuestas. Incluso hay una película donde narran muy bien la vida de Jesucristo en esa escena, y él mismo les hace caer en cuenta a ellos. Dicen, bueno, si yo no tengo las respuestas, ¿por qué ustedes se burlan de mí? ¿Sí? Porque si ustedes tuvieran esa sabiduría, no se burlarían de mí, sino antes estarían, ¿qué? Para enseñarme. Entonces ya los sacerdotes comenzaron, oye, este no salió adelante.
Entonces hay una parte que nosotros, ¿cómo yo peso las decisiones? Y bueno, yo quisiera dar una explicación ya por que nos está visitando hoy Brian. ¿Qué es la verdad? Porque esa es una de las cosas más difíciles que hay para explicar. Había un profesor de filosofía y letras me decía, Henry, ¿qué es la verdad para ti? Yo, bueno, la verdad es Jesucristo. Sí, pero ¿qué es la verdad para ti? Que la verdad es Jesucristo. Entonces me decía, ¿es esto una silla? Sí. ¿Eso es verdad o mentira? Es verdad. ¿Entonces eso es Jesucristo? No, claro que no. Entonces, ¿qué es la verdad? Y entonces él me explicaba de la verdad relativa y me decía, la verdad absoluta nunca existe. La verdad absoluta yo la voy a buscar, profesor. Y el día que la encuentre, yo lo voy a llamar a usted, así sea dentro de 30 años. Y precisamente ayer llegó un cliente y me voy para Colombia y voy a buscar el catedrático de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, Jaime Zuleta Marín, porque le voy a decir que usted ya encontró la verdad absoluta. Y la verdad absoluta solamente existe en los labios de Jesucristo, que es una verdad relativa objetiva o subjetiva. ¿Esta explicación la recuerda la hermana Ana? ¿No? ¿Sí la recuerda? Que depende de las circunstancias. Sí. Bueno, para Brian creo que es la primera vez que le están explicando esto de una verdad relativa, subjetiva y objetiva. ¿Es la primera vez que va a oírlo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es una verdad? Si nosotros fuéramos tengo que explicar esto para que ustedes entiendan en qué se basa la enseñanza bíblica de Cristo. Si nosotros fuéramos a la época de Cristóbal Colón, que no había todavía motores ni nada, sino que los barcos eran con las velas y por el viento, y nosotros llegáramos allá y le dijéramos, todo el grupo, Cristóbal Colón, nosotros podemos hacer este viaje que usted gastó, ¿cuánto? 6 meses. Nosotros lo podemos hacer en 12 horas, en una nave llamada Jet. Imposible. Él, de acuerdo a su conocimiento, dice, ¿cómo es que sí que lo va a hacer en 12 horas y yo gasto 6 meses? Ese es un imposible relativo que subjetivo, porque el tiempo o el viaje no se puede tocar. Pero si yo esa misma pregunta se la hago, digamos, vamos a decirle a una persona que toma un crucero desde donde salió Cristóbal Colón a América, él me va a decir ¿cuántos días? 10 días. Y el que toma el avión de cualquier línea comercial me va a decir 12 horas, desde donde salió Cristóbal Colón hasta América. Y si tomamos un avión supersónico del ejército de Estados Unidos, me va a decir 3 horas. Y si vamos al que le da la vuelta a la Tierra, ese va a decir que gasta 1 hora. Todo es relativo. Entonces, si los confrontamos a esos 4, ninguno de ellos está mintiendo, pero sus verdades son ¿cómo? Diferentes. Y nunca lo vamos a poner de acuerdo. Solamente va a ganar, cuando yo encontré eso y me di cuenta, yo sabía que en una conferencia hablando, si yo tenía la última, como dice, informe científico, yo ganaba la conferencia. Pero si yo no estaba, como dice, al día, yo la iba a perder. Entonces, esa es la verdad relativa, que es subjetiva, porque el viaje no lo puedo tocar. Pero yo digo, esta es una mesa color mármol para 13 o 14 personas. Hagámosla para 20. ¿Ya? Entonces, esta verdad que es relativa, pero objetiva, porque la puedo tocar, la puedo yo cambiar. Y por eso hay infinitos de modelos de mesas. Entonces, algo que tiene la verdad relativa, subjetiva, tanto como objetiva, es que nunca es perfecta, nunca es completa. Y a lo que no es perfecto, yo le puedo hacer muchas cosas, pero voy a nombrar 4. Enmiendas, correcciones, modificaciones y cambio a lo que no es ¿qué? Perfecto. Por eso usted oye que se le va a hacer una enmienda a la ley tal, porque las leyes van cambiando. Antes, cuando yo llegué acá, no podía ir en la 95 a 65 millas porque me ponían un ticket, porque era 55, pero hoy podemos ir por una enmienda que se le hizo a esa ley. Entonces, esas verdades, tanto relativas, subjetivas como el viaje, y objetivas como esto, nunca son perfectas ni completas. Y a lo que no es perfecto yo le puedo hacer enmiendas, modificaciones, cambios y correcciones. Y a lo que no es completo le puedo agregar o quitar. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta?
La verdad absoluta solamente está en los labios de Jesucristo. Por eso Jesucristo pudo decir, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, ¿qué? Y no han pasado. Hay palabras que ya pasaron, que quizás ni Brian conoce. ¿Habrá oído Brian del Viper? Sí. Bueno, eso pasó. Yo lo conocí, pero eso ya no existe. El Wallman, Brianna, ahora sí, Brianna. ¿Habrá oído hablar del Betamás? No, imagínense. Y nosotros lo conocimos y desapareció. Entonces, esas son las verdades que relativas, objetivas, que desaparecen. Pero las palabras de Cristo, desde que predicó él, desde el año 30 hasta ahora, ni ningún cambio científico ha podido tumbar las palabras de Cristo. Incluso, hay algo, dice en Mateo 21 que vino el Espíritu Santo y engendró a Jesucristo. Y todo el mundo rechazaba eso. ¿Cómo va a ser así posible que sin un acto de pareja vaya a nacer Cristo? Que eso yo no sé qué. Pero hoy en día, antes los hechos científicos prueban que sí pueden hacerlo, ya con el asunto de lo que es la... ¿Cómo se llama? No, la que le dan una carga eléctrica para hacer los clones. Ya hoy se puede con los clones y no necesita que haya nada, sino los clones y ya sale un ser humano parecidísimo a mí en todo, con una diferencia, que tiene un espíritu ¿qué? Diferente. Ya los seres humanos están llegando a bordear, por eso el asunto de las vacunas ya no son vacunas, están entrando en el ADN del ser humano y programándolo nuevamente. Ya con esto, entonces vamos ahora sí a entrar en cómo yo peso mis decisiones. De acuerdo a este conocimiento vamos a empezar a ver. La decisión de vender a José, ¿cuánto pesó? Están dos hermanos y miran a José y le tienen ¿qué? Envidia. Porque José es un muchacho que es maduro en sus decisiones, se comporta como al estilo del papá, vamos a decir, es maduro para hablar, es maduro para todo. Entonces, pues el papá lo apreciaba, pero los otros se hacían malas cosas, entonces lo despreciaban. Entonces, debido a ese conocimiento que había en ellos de envidia y de todo eso, la decisión de vender a José, ¿cuánto pesó, hermano Francisco, hermano Gilmar? 30 piezas de plata. ¿Qué dice, hermana? 30 piezas. ¿Qué dice Brianna? Me estaba acostando al sorry, discúlpeme. Brianna, ¿cuántas piezas de plata? ¿Se ha leído la historia de José en la Biblia? Joseph. Sí, ok, 30. Yo también decía 30, pero me llevé una sorpresa, no son 30. Vamos a mirar Génesis 37, 28. Vamos a ver porque yo siempre digo 30, pero yo me llevé, hoy estaba yo mirando eso. Génesis 37, 28, ¿qué nos dice? Si puede leerlo, ¿quién lo encontró? Génesis 37, 28. ¿Cuánto nos dice ahí? Léalo, hermano Francisco. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno y la... No, Génesis 37, 28. 38, así, 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, 20 piezas de plata, pero ¿por qué nosotros decíamos 30? Toda la vida lo he dicho yo, pero ¿por qué decíamos 30? ¿Habrá otro versículo que diga 30 piezas de plata que vendieron a José? A Jesucristo sí, pero nosotros decíamos 30 piezas de plata a José también. Ahora, esa decisión ellos la tomaron y la pesaron, ¿ya? Y la pesaron de acuerdo a qué? Al conocimiento. Entonces fueron 20 piezas de plata. Hoy hemos aprendido algo, ¿sí o no? Hoy hemos aprendido 20. Pero ¿cómo yo peso esa decisión de estos muchachos que vendieron a su propio hermano? ¿Cómo yo peso eso? Es difícil. Pero ahora vamos a ver, ¿cuánto pesó la decisión de los hijos de Israel para dar el salario a Dios? ¿Cuánto pesó? Zacarías 11:12. ¿Cuánto pesó
la decisión de los hijos de Israel para dar el salario. Estamos ahorita con verdades ¿qué? Relativas, objetivas, ¿correcto? Y ahora vamos a entrar a la verdad absoluta de lo que es el peso de las decisiones. ¿Cuánto pesó la decisión de los hijos de Israel para dar el salario de Jehová? Zacarías 11:12. ¿Puede leerlo, hermana Ana? Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso está hablando Jehová. En una profecía que se tenía que cumplir, ¿en dónde? ¿Cuál fue el resultado del peso de la decisión de los sacerdotes con respecto a Jesús? Ellos miraban la competencia también de Jesús. Y yo, no, aquí toca hacer algo porque no, esto nos va a quitar todo. Mateo 26:15, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el resultado del peso de la decisión de los sacerdotes con respecto a Jesús? Estamos mirando cómo ellos toman decisiones y que ellos daban un peso por eso. O sea, 30 piezas, 20 piezas de plata y esto. Mateo capítulo 26, versículo 15. Puedes seguir, hermana Ana. Y les dijo, ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ok. Todo, usted mira ahí que los hermanos de José tomaron una decisión, los sacerdotes tomaron una decisión, los hijos de Israel tomaron una decisión, y Judas Iscariote también tomó una decisión. Y nosotros hemos tomado muchas decisiones con respecto a muchas cosas. Pero ¿cómo yo voy a pesar esas decisiones? Ahí, en lo relativo, se pesa ¿por qué? Como es, por 20 piezas de plata con José y 30 piezas de plata por Jesús. Pero si yo pudiera pesar las decisiones para saber si está bien o está mal, ¿qué necesitaría yo tener? ¿Qué clase de balanza? Briana, ¿qué clase de balanza? ¿Cómo dices? Necesitaría pesar las consecuencias. Pesar las consecuencias. Sería ya pesar el efecto de esa decisión. Pero ¿cómo yo pesaría la causa que me da esas consecuencias? Pesando el corazón. Pesando el corazón. Pero ¿cuál es la pesa para pesar el corazón? Todo esto me está entendiendo Briana. Ok. Ahorita hemos comenzado nosotros a mirar en nuestra mente cómo está nuestra mente frente a todas las cosas y cómo vamos a analizar todo esto. Porque recuerda que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, no porque le faltó música o alabanza. El pueblo de Israel era el pueblo más alegre con sus alabanzas y aún todavía uno oye las alabanzas hebreas y son muy hermosas. Ahora vamos a ir. ¿Quién escribió? Esto es muy importante. Esta es una de las preguntas que el hermano Gilmar me hacía, porque las preguntas del hermano Gilmar eran bastante elevadas, vamos a decirlo así. Entonces él me dijo, ¿por qué dicen tal y en tal parte no es así? Entonces mire, ¿quién escribió? Pues primero voy a leer esto. A ver, primero voy a leer esto. ¿Quién dijo? Escúcheme bien. Tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado. ¿Quién lo dijo? Mateo 27:9. Mateo 27:9. Esto es bien importante. Ahí está. Mateo 27:9. Puede leerlo, hermano Gilmar. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Dice, y se cumplió lo que dijo el profeta, ¿qué? Jeremías. Y usted busca en el profeta Jeremías y nunca encuentra que él haya escrito eso. Yo me puse a investigar la historia, solamente en cuánto fue que existió cada uno de los profetas. Y antes antes de Zacarías, sobre el año 600 antes de Cristo, o sea, más lejano, 600 antes de Cristo, estaba el profeta que Jeremías. Y Zacarías, el que escribió, con bonito precio me han apreciado, 30 piezas de plata, estaba sobre el año 500. Cuando Mateo escribe eso, él no dice como está escrito en el libro de Jeremías, sino como dijo Jeremías. ¿Ya? Porque Jeremías nunca lo escribió.
Jeremías nunca lo escribió. Él lo dijo. Pero esto es una de las cosas que a veces las personas, cuando uno se encuentra con las personas que quieren rechazar la Biblia, el ateo dice, en la Biblia hay muchos errores. Eso fue lo que me dijeron a mí. Por decir una pregunta para Briana. Para que haya luz aquí en este cuarto, tiene que estar, pues, la luz eléctrica y luego el ¿qué? El bombillo. Pero si no está el bombillo, no puede haber ¿qué? Luz. Entonces, una de las preguntas que hacían los ateos que me hacían a mí, y en la Biblia hay un error, porque lo primero que dijo Dios fue ¿qué? Sea ¿qué? La luz. Y cuando colocó el bombillo, que es el sol, hasta en el cuarto día. Entonces, ¿cómo está ese error ahí tan grande? Todo eso tiene explicación, Briana, todo eso tiene explicación. Porque en el capítulo de dispersión de la luz, de José Quiroga, de este científico, en el libro de física, en el libro número 1, hablando de la dispersión de la luz, habla de que la luz del sol vibra entre 400 billones de vibraciones por segundo y 800 millones también por segundo. Y esa luz, al final está el infrarrojo y al otro final está el ultravioleta, que ya nuestra vista no lo ve. Entonces, esta es lo que es la parte lumínica de la luz. Ahora, antes de los 400 están AM, FM, ondas de radio, UHF, VHF, todo eso es una luz aparte, que no viene de ningún sol. Y esta otra luz después de los 800 vibraciones de segundo, estoy hablando del título, es dispersión de la luz. Y aquí está rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, rayos duros. Cuando dijo Dios sea la luz, estaba creando la luz. Y cuando hizo el sol, metió ese camión por la 95. Y usted va a vibrar de acuerdo a la luz, pero por este lado. Recuerdo que el profesor de filosofía me dijo a mí, pero las otras luces pueden venir de otro sol. Dije, no. En un cuarto herméticamente oscuro y cerrado, hay rayos luminosos y no hay ningún sol brillando en el cuarto. Por eso es que nosotros vemos que hay algo en el universo, que es la luz. Por eso Jesucristo, es muy importante lo que escribió Juan. En el principio era ¿qué? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Entonces hay una luz absoluta y una luz relativa. Pero aún en la relativa tenemos, cuando él dijo sea la luz, estaba hablando de eso, y cuando hace el sol ya podía entrar por el lado de la iluminación. ¿Correcto? Eso es para que nosotros sepamos, no hay errores en la Biblia, sino por falta de conocimiento. Entonces la persona dice, eso es un error. Recuerden eso, no se les olvide nunca. Ahora, ¿quién dijo que tomaron 30 piezas de plata del precio del apreciado? Lo dijo ¿quién? El profeta Jeremías. Pero ¿quién lo escribió? Zacarías 11:13 ahora. Zacarías 11:13. Recuerden, porque esto es muy importante, hermanos, cuando ustedes vayan a hablar de las cosas de Dios, de la Biblia. Entonces, ¿quién fue el que lo dijo? Puede leerlo, hermano Gilmar. Zacarías 11:13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahí está. Entonces lo dijo el profeta Jeremías. ¿Y quién lo escribió, hermana Ana? Zacarías. Pero lo dijo el profeta Jeremías. Y históricamente concuerda, porque si alguien escribe lo que yo he dicho es porque yo estoy antes del otro. Y concuerda, Jeremías estaba 600 y Zacarías 500 años antes de Cristo. Correcto. Ahora, ¿cómo pesarán sus decisiones los sacerdotes al ofrecer 30 piezas de plata? Ahora sí entramos ya en la parte absoluta. Recuerda que estamos viendo lo relativo solamente, las verdades relativas, tanto subjetivas como objetivas, y ahora entramos a lo absoluto. ¿Cómo yo peso esos pensamientos en mi mente? ¿Cómo los sacerdotes podían pesar esos pensamientos ellos en sus decisiones? O sea, llega un sacerdote tremendo y me dice a mí, vamos a decir, llega Judas Iscariote y le dice, ¿cuánto usted me dan por yo entregarles al maestro? Le asignamos 30 piezas de plata.
¿Por qué ellos tuvieron que decir eso? Porque ellos tienen libre albedrío. ¿Acaso ellos no conocían las profecías? Y se estaba cumpliendo algo, pero ignoraban. Y conocían la profecía. Pero ¿por qué ellos toman esas decisiones? Aquí vamos a pasar un grado más de ser psicólogos. Proverbios 21.2. Mire por qué toman esas decisiones. Proverbios 21.2. Ya vamos a mirar. El peso, cómo peso mis decisiones. Proverbios 21.2, puede leerlo, hermana Ana, por favor. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Muy bien. Cuando usted va a hablar con alguien y es transexual, transgénero o lo que sea, todo camino del hombre es recto en su propia ¿qué? Opinión. Y Dios, es que yo soy así. Es que Dios me hizo así. Yo estaba evangelizando a alguien y él me dijo, pero es que yo me siento que soy así, entonces Dios me hizo mal. Dije, no, lo que pasa es que es una mentira del diablo tan bien hecha que usted se cree que es así. Es como un billete falso que hicieron un grupo de el peso de brasilero y funcionaba en todo, y alguien, un cajero de un banco, le dio por quedarse mirándolo y dijo, qué raro que aquí faltaba una tilde. Y el billete era perfecto, pero faltaba una tilde en Brasilia. Y por eso descubrieron que era falso. Entonces, hay falsificaciones muy violentas que engañan la mente del hombre, porque no saben pesar ¿qué? Las decisiones. Entonces, alguien, no, pues yo estaba confundido y entonces apareció alguien que me dijo, no, es que eso es algo muy normal ahora. Eso es algo de transgénero, eso es algo tan esto y esto y esto. Y nosotros hablamos de esto bajo una condición. Amarás a tu prójimo como a quién. Nosotros los amamos, a todos. Lo que no amamos es el error, y la mentira, y el engaño. Recuerden que bajo esas condiciones que hablamos, hermana Lulu, yo tengo que amar a quien sea. Yo recuerdo que había momentos bien difíciles y un día yo iba para el trabajo y miré a alguien que era de esa manera, y entonces yo dije, Señor, yo nunca he evangelizado a una persona que es así. Yo, bueno, pues, y yo oí como un pensamiento, vamos a decirlo así, me llegó a mi mente, vaya y dele un abrazo y dígale que tú lo amas. Y, Señor, ¿qué van a pensar todos mis compañeros de trabajo? Digo, no, y dígale que yo también lo amo, también. Señor, está bien, yo lo voy a hacer, pero dígale además que lo amo y que quiero que cumpla la misión que lo mandé a hacer a la tierra como hombre. Está bien, yo lo voy a hacer, no ahorita, pero le prometo que yo lo hago, Señor. Bueno, pasó el tiempo. Yo entraba como a las 11 y como a la 1:30 yo estaba un poquito acelerado porque había sentado muchas mesas, pero no había colocado a quien le correspondía a cada. Y entonces él estaba desde lejos observándome. Y me dijo, don Henry, ¿no dice que usted es pastor y por qué tiene así como esa ira? Dije, no, lo que pasa es que estoy azarado y afanado porque senté tanto y no tengo esto al día acá. Y entonces me quedo mirando y me acordé de las 3 horas o 2 horas y media antes que yo me había comprometido con alguien. Y le dije, ¿le gustaría que yo te diera un abrazo? Claro, venga. No, sí, así, de verdad, sí. Entonces yo tenía que dar como 7 pasos. Créanme que fueron difíciles. Pero yo fui, primera vez. Le di un abrazo y le dije, quiero que sepas que yo te amo, así abrazado, con el amor de Cristo, y Jesucristo me dijo que te dijera que Él también te ama y quiere que cumpla la misión que te mandó a hacer la tierra como hombre. Y pum, lo solté. Y quedó el hombre. Pegó duro, ¿cierto? Sí. Bueno, pasó a los 8 días, me lo encuentro y me dice, desde que usted me dio el abrazo, toda la noche mantengo soñando en la iglesia cantando coros. Vea cómo pasó eso. Al año regresé yo allá y oigo que alguien me dice, llegué, estaba comiendo y alguien me dice por la espalda, hermano Henry, pastor Henry, Dios te bendiga. Y yo, oye, Dios te bendiga, ¿y eso? Oye, hermano Henry, yo sí que estaba bien perdido, pero ahora yo soy cristiano. Yo le voy a decir algo,
no hay problema tan grande que Dios que no lo resuelva. Pero pese tus decisiones. Pero ahora vamos a mirar cómo es que Dios pesa. Hemos dicho, vea, todo camino al hombre es recto en su propia ¿qué? Opinión. O sea, el hombre para pesar sus caminos utiliza una balanza llamada su propia ¿qué? Opinión. Pero Jehová pesa ¿qué? Los corazones. Ahora viene la pregunta. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo Dios pesa estas decisiones y el corazón? ¿Cómo cree que Dios los pesa? Recuerda que hasta ahí llegamos, hermana Ana, que Dios es el que pesa los corazones, pero ¿cómo? Y eso lo tenemos que aprender nosotros, porque nosotros estamos ahorita en el siglo XXI y tenemos que entender que nuestra mente tiene que también estar de acuerdo al siglo XXI, para poder hablar delante de las personas y poder nosotros hacer brillar esa enseñanza de Cristo. Job 31:6. ¿Qué nos dice Job 31:6? ¿Cómo pesa Dios los corazones? Y cómo pesa la propia opinión de cada uno. Y ya ahorita se va a abrir el panorama en nuestra mente. Y, hombre, ahora sí entiendo cómo. Job capítulo 31 y versículo 6. Job 31 y versículo 6. ¿Qué nos dice? Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Sí, vamos a esperar que Briana encuentre Job 31:6, porque quiero que lo lea. Puede leerlo, Briana. Péseme Dios en balanzas de justicia, conocerá mi integridad. Ok. Entonces Dios tiene una balanza que se llama balanzas de ¿qué? Eso era lo que yo quería oír. Todas las decisiones tengo yo que pasarlas ¿por qué? Por la justicia. Amén. Es justo que yo me tome una sopa con un tenedor, ¿qué dice Briana? No. Es imposible. Se hizo la cuchara para tomar la sopa. Eso es lo justo. ¿Ya? Entonces nosotros comenzamos. Este cuerpo humano tiene ADN, pero cuando se formó mi embrión en el vientre de mi madre fue XY. ¿Ya? Y XY será toda la vida, aunque a mí me mutilen el órgano genital, yo tendré siempre XY. Y el día que yo me muera y encuentre mis huesos, van a decir, es un hombre. Entonces, Job estaba pasando una situación muy difícil. Dice, péseme en las balanzas de ¿qué? De justicia, y entonces usted sabrá cuál es mi integridad. Entonces ya apareció aquí la palabra, Briana, justicia. Y yo quiero que tengan en cuenta esta palabra. ¿Qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo? ¿Cómo yo puedo hacer justicia dentro de mi pensamiento para tomar mis propias decisiones con justicia? Ahora viene, la balanza de justicia es mejor que qué cosa que hacían los antiguos. Voy a poner algo. A Jesucristo lo ven y van a ofrecer, y los sacerdotes dicen 30 piezas de plata. Es la decisión que ellos daban. Pero ellos hacían ¿qué? Sacrificios, porque todavía estaba el altar de bronce, ellos hacían sacrificios y todo eso. Y cumplían todo al pie de la letra. ¿Qué es mejor? ¿Entender las balanzas de justicia de Dios o hacer los sacrificios? Mire, aquí ya usted tiene que poner a funcionar lo que yo ya te he enseñado, porque va a tomar ahorita una decisión, pero ese peso de la decisión usted tiene que ponerlo en la justicia. ¿Ya? Los sacerdotes hacían los holocaustos, sacrificios, o estaban obedeciendo a Dios, pero ¿qué era mejor? ¿Eso o haber tomado la mejor decisión cuando dijeron 30 piezas de plata por el maestro? Vamos a mirar Proverbios 21:3. Ya me quedan 4 citas bíblicas y terminamos. Proverbios 21:3.
Puede leerlo. Manana, siga, por favor. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mira. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que ¿qué? Que sacrificio. Y esta es la parte que yo quiero que nosotros entendamos. Mira, cuando yo comencé a entender todo esto, porque usted sabe que, ¿cómo yo revelo la justicia? Briana, la justicia del Evangelio se revela ¿qué? Por fe. Para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces yo revelo la justicia que hay en el Evangelio, que es la justicia absoluta, la revelo por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, con esa revelación del Evangelio, yo revelo la justicia absoluta. Por eso, péseme, Señor, en las balanzas ¿qué? De justicia. Por eso Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie. La palabra que yo he hablado, le juzgaré en el día ¿qué? Postrero. Todo esto es muy bonito que usted, que todos nosotros obtengamos este conocimiento para nosotros pesar nuestras decisiones. Mire lo que nos dice. Entonces, la balanza de justicia es mejor que ¿qué? Él dice que los sacrificios. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, Dios le dijo, mire, tienes que acabar con ese pueblo y matar todo su ganado, sus ovejas y todo eso. Pero llegaron allá y entonces el pueblo miró unas ovejas que nunca las había visto antes. Otra raza, y yo, esta raza, nosotros son pequeñitas y estas parecen vacas de grandes. Saúl, perdonémosle la vida eso. Y, oye, sí, está como bueno. Y él no pesó esa decisión, ¿en qué? En la balanza de justicia de Dios. Y entonces él dijo, pero Dios dijo que no, que muriera eso. Entonces colocó eso y colocó al pueblo. Hizo caso al pueblo y desobedeció a Dios. No supo pesar esa decisión. Cuando llegó el profeta Samuel, le dice, Saúl, ¿qué es ese balido que yo escucho de ovejas? ¿Qué pasó? No, es que el pueblo esto... Dios, Saúl, usted no sabe que Dios se complace más en qué. Es que la hemos dejado para ofrecérsela a Dios. No. Dios se complace más en que tú obedezcas, en que hagas ¿qué? Un sacrificio. Y entonces él fue a coger el borde del manto del profeta Samuel porque se fue. Y cuando lo cogió se rasgó. Y entonces Samuel le dice, tu reino ha sido roto y entregado a otro. El pesar las decisiones con balanzas de ¿qué? De justicia. Ahora, ¿qué pesa Dios en todos los hombres? ¿Qué pesa Dios en todos nosotros acá, hombres y mujeres? ¿Qué es lo que pesa Dios? Sus corazones. ¿Qué dice Briana? Los corazones. ¿Qué pesa Dios en todos nosotros? Uno dice el corazón. Si alguien aquí estuviera y fuera un cardiólogo, ¿qué pensaría? Yo no, pues el corazón de Julano debe pesar menos que el de Julano de tal. Lo tomaría algo literal, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando del corazón, ¿qué? De nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos corresponde ya a algo que se llama nuestro espíritu. ¿Cómo Dios pesa en todos? ¿Cómo pesa Dios a los hombres? Proverbios 16:2, ahí mismo está. ¿Ya lo hemos leído? ¿Qué pesa Dios en todos los hombres? Léalo el 2, hermano Gilman. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. 16:2, nuevamente, léalo, hermana Ana, por favor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esto es bien importante. Entonces, ¿Dios pesa qué? Los espíritus. ¿Con qué balanza los pesa, hermana Briana? ¿Qué? ¿Con qué balanza? ¿Con balanzas de qué? Muy bien, la felicito. Balanzas de justicia. Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar cómo es que yo puedo evangelizar a una persona que piensa distinto a mí. ¿Cómo yo puedo llegar
a obtener esa ventaja. Cuando yo estoy dando esta enseñanza, yo sé que la mente de ustedes comienza como a ir a otro ritmo, pero eso lo produce la palabra de Dios. Ni siquiera soy yo, sino eso está ya escrito. Por eso dice la Biblia, el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Mire lo que nos dice, ya vimos que Dios pesa los espíritus de los hombres. ¿Cómo Dios pesa los espíritus de todos los hombres? Sabemos que con balanza de justicia. Pero ¿cuál sería esa balanza de justicia para pesar a todos los hombres? La obediencia. La obediencia. Mira, yo sé que la obediencia es lo que voy a pesar, ¿cierto? Pero yo digo ¿cuál es el elemento para yo pesar la obediencia? El conocimiento. O sea, yo tengo aquí una pesa y aquí tengo lo que voy a pesar. Incluso en estos días miré, no sé si ustedes vieron, un señor que le dicen, pese 2 libras de queso. Y coge un queso grandote así y lo corta. Y usted tiene, sí, usted lo pone ahí y hace así. Ok, corta un pedacito y dice, prueba el queso. Y lleva el otro y lo pone 2 libras exactamente. Entonces nosotros tenemos un elemento que es pesar. En este caso vamos a pesar ¿qué? La obediencia. Pero ¿cuál es el peso que yo necesito para que el peso me dé claro? Las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo. Muy bien. Romanos 2.16. ¿Cómo Dios pesa los espíritus de todos los hombres? Romanos 2.16. Me está captando todo. Esto es muy bonito que comencemos esta enseñanza así porque estamos creciendo en conocimiento. Romanos 2.16, puede leerlo, hermana Ana, por favor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Exactamente. Recuerda que tenemos una pesa que se llama ¿qué? Las balanzas de ¿qué? De justicia. Pero la justicia produce ¿qué? Por medio de la ley se juzga. Yo juzgo con justicia, pero por medio de una ley. Ahora, esa ley tiene que tener un peso exacto. Usted sabe que por ahí también salió, donde fueron a una parte y cogían las pesas que tenían y estaban todas adulteradas. Entonces nosotros, todas las decisiones de los hombres, secretos que hay en los hombres, en los seres humanos, tanto en hombres como en mujeres, Dios las va a pesar, y pesar se llama ya que juzgar en el otro, en lo absoluto. ¿Sí? Yo aquí en lo relativo peso, pero con la justicia yo juzgo. Ahora, aquí es donde viene el asunto que Jesucristo dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgado. Eso es en lo relativo. Eso dice Mateo 7:7. En lo relativo no podemos juzgar. Yo miro una persona como esté y yo no lo juzgo por la apariencia. Pero yo tengo que hacerle el justo juicio que no se basa en las apariencias. Vamos a leer eso porque es muy importante, porque uno puede decir, no, pero yo no, nosotros no juzgamos según la apariencia. Eso está en Juan 7:24. Mire, nosotros no juzgamos según la apariencia, sino hacemos el justo juicio. El justo juicio es con las pesas de la balanza de justicia. Puede leerlo, hermana Ana. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es. Entonces yo miro una persona y yo, esa persona no está, y de pronto yo me he equivocado por juzgarlo. ¿Por qué? Por la apariencia. Había un pastor, dice que vio un hombre como de 6 pies de alto, un ángel se le apareció y miró y uy, qué ojos azules, mejor dicho, tiene que ser Jesucristo. Y dice el pastor que oyó una voz, dijo, no, ese es el diablo. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Entonces después ya dice, se me presentó Cristo y será 6 veces más alto que Satanás, vamos a decirlo. Entonces nosotros no podemos juzgar por apariencia. En estos días mi jefe tuvo que ir a hacer una misión a una cárcel.
Y dice que lo impactó un joven como de 18 años porque cuando lo saludó se le miraba la agresividad que había en él. La mirada era demasiado fuerte. Dice que lo asombró porque era muy jovencito, pero era un hombre de guerra, como se dice. Y si él lo hubiera juzgado por la apariencia, se había equivocado. Porque ya en el último día, él pasó a hablar. Y él mismo dijo, yo puedo dar 1000 razones de que Dios no existe, pero el amor que he visto en ustedes me ha cambiado. Veo que está el amor de Dios en ustedes. Y se puso a llorar y no pudo seguir hablando. Si yo hubiera juzgado a ese muchacho por la apariencia, sí que es malo, ni siquiera le hablo. Vea. Y me ha pasado muchas veces con jóvenes de gangas. Estaba yo en Bogotá y venía un muchacho con un poco ahí de muchachos, una ganga. Y yo comencé a hablar con él y comencé a darle consejos porque lo miré muy jovencito. Y mira, usted está muy joven, puede estudiar, puede sacar una carrera. Pero ¿a qué hora yo voy a estudiar? Bueno, en la noche, mijo. Y en el día se consigue un trabajito y ya. Y eso, y llegaron todos los otros. ¿Qué es lo que pasa con mi jefe? Y ya me iban a pegar. Y entonces el otro, no. El Señor me está dando a mí buenos consejos. El amigo es un amigo mío, él me está dando buenos consejos a mí. No hay que juzgar por las apariencias. A nadie. Y cuando no juzgamos por las apariencias, usted está usando ¿cuál balanza, Briana? Las balanzas de justicia de Dios. Cuando yo juzgo por las apariencias, yo estoy juzgando con mi propia justicia. Y entonces caigo en lo que dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Entonces ya aquí nosotros encontramos algo muy bonito, cómo Dios pesa los espíritus de los hombres. En aquel día los secretos de los hombres serán ¿qué? Pesados, juzgados. ¿Con qué? Con las balanzas de justicia por medio del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la balanza? O sea, ¿cómo se revela la justicia en el Evangelio? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿yo cómo saco esa pesita para yo decir, pasa el examen, pasa esta decisión que voy a tomar de acuerdo a Dios? La pasa. El hermano decía, en la enseñanza yo estaba pensando en esa decisión. Decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o es de Dios. Y luego agrega Jesucristo. Dice Jesucristo, o si yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Cuando yo hablo por mi propia cuenta, aunque esté hablando de la Biblia, y yo hablo por mi propia cuenta, he cogido una pesa diferente y la he colocado. Pero si yo hablo de acuerdo a las palabras de Cristo, revelo esa justicia del Evangelio, y hablo conforme a las palabras de Cristo, como dice Pablo en 1 Timoteo 6:3, yo estoy colocando las pesas correctas. Hoy los jueces tienen un problema, porque han hecho leyes que no están de acuerdo a la verdad, sino que han hecho esas leyes y entonces se cumple lo que dice Proverbios 17:15 o es Salmo 17:15. Proverbios 17:15, puede leerlo, hermana Ana. Este versículo no lo pueden olvidar porque esto es lo que está hoy en todas las cortes de la tierra y de las naciones, porque viene esa hora. Proverbios 17:15, ¿lo puede leer, Briana? Si lo tienes, por favor. ¿Lo encontró? Ok. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. A Jehová. Imagínense, el que condena al justo y justifica a quién? Al impío. ¿Sí ve que ahí está trocada la justicia? Amén. Estas dos cosas son abominables ¿a quién? A Dios. Esas dos cosas son es una abominación a Dios. Ahora, ¿cuál es la manera de hallar la razón de todas las cosas? A veces uno quisiera hallar la razón, ¿cierto? Ay, ¿cómo yo hallo para hallar la razón? ¿Por qué? Y uno le dice a la otra, es que usted no tiene razón. ¿Sí o no?
Es que usted no tiene razón, yo tengo la razón. Pero ¿cómo usted halla la razón de todas las cosas? Aquí está, Eclesiastés 7:27. Proverbios, Eclesiastés 7:27. ¿Cómo halla la razón de todas las cosas? ¿Es el 17 o Sí. 17? 7:27. ¿Ya? He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Entonces, yo comienzo a pesar las cosas una por una para hallar ¿qué? La razón. Pero hallar la razón de las cosas es hallar una razón prudente. Yo peso una por una. Entonces yo voy a tomar una decisión. Por ejemplo, en lo relativo. La decisión de usted de tomar ¿cómo se llama? Validar. Convalidar. Convalidar tus carreras aquí. Entonces usted dice, bueno, lo estoy haciendo ¿qué? Correctamente, estoy validando, va bien. Pero pesar una por una para hallar la razón, yo hago la pregunta, las decisiones que nosotros hemos tomado, hermano José, ¿nos hemos tomado el tiempo para nosotros pesar una por una todas las decisiones que hemos hecho? No, hay muchas decisiones que las hemos tomado a la ligera. Por eso hay que pesar una por una. ¿Y con qué la pesamos? Con la justicia y con las balanzas de justicia. ¿Y con qué pesita? Haciendo el justo juicio que no se basa en ¿qué? En las apariencias. Eso para predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué sucederá al que no haya la razón de las cosas? O sea, ¿qué le pasará a alguien que no le haya la razón a las cosas? La razón, o sea, no es que yo no le hallo la razón a esto, pero está viviendo eso. Pero ¿qué le pasará al que no haya la razón de las cosas? Porque el que haya la razón y la razón prudente, ese hombre, esa mujer es sabia. Pero al que no le haya la razón a las cosas, ¿qué le pasará? Proverbios 24:12, mira. Esta es otra enseñanza, ¿cierto, hermana Luz? Este es para que nosotros, por eso dice, la sabiduría viene de Dios. 24:12, ¿qué nos dice, hermana Ana? Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por El que tu... mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Óyeme, usted no ha visto que a veces la persona para librarse de algo, señor policía, yo no sabía, yo no sé. Entonces dice, ¿cómo que usted no sabe? Bueno, está bien, pero el que le vendió la casa sí sabía porque es realtor. Entonces le aplican la ley a ¿quién? Al que conoce la ley. Eso en lo relativo. Pero en lo absoluto, Dios dice, usted me va a decir a mí que no. Entonces dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidad, echamos fuera demonios. Y Jesucristo los mira. ¿Acaso no conocerá el que pesa qué? Los corazones, y se queda mirándolo y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en la línea, en la justicia relativa, pasó el examen, pero en la justicia absoluta le colocaron la pesa y no pasó. Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Esto es lo que queremos evitar en el pueblo de Dios, que tiene tanta necesidad. ¿Cómo llego yo a conocer las razones prudentes de todas las cosas? Porque sería eso. Hermano Henry, está hablando muy bonito, pero yo quiero que me diga ya cuál es el producto que usted me va a dar para yo conocer las razones de todas las cosas. ¿Cuál cree que es la razón para yo poder conocer todas las cosas? ¿Cuál es eso que yo tengo que tener? ¿Cómo llego a conocer las razones prudentes de todas las cosas? Proverbios capítulo 1. Y aquí es donde está algo muy hermoso. El rey Salomón escribió Proverbios y escribió Cantares también y escribió Eclesiastés. Pero dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Todos estos proverbios es para entender sabiduría y ¿qué? Y doctrina. Para conocer las razones ¿qué? Prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad. Para dar sagacidad a los simples
¿Y a los jóvenes qué? Inteligencia y cordura. Por eso el conocimiento de Dios es ¿qué? Sabiduría. La inteligencia. No es el conocimiento de Dios, la inteligencia. Busquen el versículo porque es eso. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Por eso es que nosotros, por eso es que es muy importante. 9:10. ¿Cómo es? Puede leerlo y diga la cita bíblica, por favor. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, mire, la inteligencia del conocimiento. 9:10, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, el conocimiento. Cuando tú hayas el conocimiento de Dios, hermana Ana, cuando usted haya entendido que esa fue la enseñanza pasada. La palabra. Mira, Proverbios 2:5. Lea Proverbios 2:5. 2:5. Por eso es muy importante. Entonces dice, el 2:5, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, la persona no puede hallar el conocimiento de Dios si no tiene ¿qué? Si no ha entendido primero el temor de Jehová. Hay 8 pasos para entender el temor de Jehová. El primero, recibir su palabra. El segundo, guardar esa palabra que está dada en mandamientos. El tercero es que nuestro oído sea inclinado ¿a qué? A la sabiduría. El cuarto, que nuestro corazón sea inclinado ¿a qué? A la prudencia. El quinto, que yo dé mi voz a la prudencia, que cuando yo vaya a hablar, hable prudentemente. El sexto, que la busque como a quién, que busque la prudencia como a la plata. El séptimo, que la escudriñe como a tesoros. Me faltó uno, clamar a la inteligencia. Hay que clamar a la inteligencia. Entonces, cuando yo conozco esto, hallo el qué, el conocimiento de Dios. Por eso es que, ¿cómo yo hallo la razón a todas las cosas? Cuando yo tengo qué, el conocimiento de Dios. Cuando yo tengo el conocimiento de Dios, ¿soy qué? Inteligente. Soy inteligente. Y mire la bendición que usted se va a llevar esta noche. Daniel capítulo 12 y versículo 10. Y ahí terminamos. Ay, Dios bendito, 1 hora. 57 minutos llevo yo hablando, imagínense. Daniel 12, 10, puede leerlo quien lo tenga. Briana, por favor. 12, 10. Está en inglés, ok. Muchos serán limpios y Emblanquecidos. emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mire, esa es una profecía que está en Daniel para este último tiempo. Dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero esos que son limpios, emblanquecidos y purificados son los que entienden que la palabra. Son los que entienden el evangelio. Porque recuerde que Jesucristo dice, Él dice, cuando usted recibe la palabra y cae la semilla en buena tierra y usted la recibe, no la entiende total, pero la recibe, usted da frutos al 30, al 60 y al 100. Pero si usted recibe la palabra y la comprende o la entiende, la comprende, usted produce al contrario, al 100, al 60 y al 30. O sea, quedan detallitos nada más para pulir cuando la comprendes. Y aquí está, muchos serán limpios. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Y qué es la palabra que él habla? Evangelio. Y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán ¿cómo? Impíamente. Y ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. Yo le voy a decir, es difícil que ellos te entiendan ahorita. Es difícil. Por eso hay algo muy importante. Yo estaba hablando con un compañero de trabajo y él me decía, el Dios de Israel es falso, no existe. Yo, ¿cómo hago yo ahí? Entonces me tocó desafiarlo. Y le dije, ¿sabes una cosa? Dios, el Dios de Israel existe. Y te voy a decir, muy pronto, o ahorita mismo, te va a pasar algo a ti. Y vas a saber que Dios existe. Entonces yo lo miré que él se quedó como triste y se apartó. De pronto usted me entendió mal, porque en el tiempo de la gracia no le deseamos mal a quien.
a nadie. Entonces, dije, mire, cuando yo te dije que algo te va a pasar es algo bueno. Bueno, pasó. Yo me puse, ya llegó las 10 de la noche, me puse a comer. Cuando él le dice, después de que usted me dijo eso, yo fui a abrir Facebook y mire lo que me salió. Fue y abrió Facebook y le salió una frase de un Francisco de Asís, algo así. Decía, no trates de hablarle de la existencia de Dios a alguien que no está interesado, que no te ha preguntado. Háblale al que te pregunte. ¿Ah? Y es verdad. Jesucristo lo dijo también. En otras palabras dice, no dé las piedras preciosas ni las perlas a aquellos que no lo valoran, y pone el ejemplo de los perros. Usted sabe lo que es darle un anillo de compromiso a un animal. No, lo bota. Dice que no lo, o sea, que se devuelvan y qué, y te despedacen. Entonces, toda esta sabiduría que nosotros tenemos que saber a quién darla. Amén. Nosotros, antes de hablar con una persona, tenemos que orar, porque nosotros no sabemos cuántas, ¿cómo se dice?, fortalezas hay en la mente de esa persona. Entonces tenemos que orar y luego ahí sí, después de orar, decirle, Señor, haga esa obra en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo peso mis decisiones de aquí en adelante? Con las balanzas de justicia. ¿Cómo revelo yo esa justicia para mí? En el Evangelio se revela la justicia que es por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son las pesitas de esa justicia en lo absoluto y en lo relativo? Eso tenemos que saberlo. Porque nosotros nos aproximamos al arrebatamiento. Y Jesucristo dijo, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. A mí mismo. Es muy importante que cuando ustedes lean la palabra de Dios, anulen su propia opinión y quedémonos con la opinión de ¿quién? De Jesucristo. Que incluso Él dice, ni yo hablo por mi propia cuenta. Quedémonos con las palabras de Cristo, que Él no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que ha oído de ¿quién? De Dios. Estas palabras a mí me dan una seguridad total. Tienen una garantía muy grande. Breana, las palabras de Dios tienen una garantía muy grande. ¿Cuál es esa garantía, hermano? Que no volverán vacías. Isaías 55:11 dice de esta manera, 55:11 dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Está hablando el mismo Dios. Entonces, las palabras que ustedes hoy oyeron y que mis oídos escucharon y que están en mi mente, yo no tengo ninguna duda de que va a ser una obra que dentro de mí, porque lo dice el dueño de esa palabra. Quedémonos hoy para las redes sociales, los que están viendo en las redes sociales, Nelly Reyes, Iris Alvarado, Ena López, Ismael Castañeda y todos los que están conectados en las redes sociales y en LinkedIn y en Instagram. Quedémonos con las palabras de Jesucristo. Inclinemos nuestro corazón a esas balanzas de justicia de Dios, para que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, la tomemos de acuerdo a cómo da el peso exacto en la balanza del Evangelio. Bienvenidos a pesar todas nuestras decisiones en la balanza de justicia que se revela en el Evangelio por fe. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias por enseñarnos, Señor, a pesar nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, en esas balanzas de justicia. Señor, para que no se diga que cualquier decisión de nosotros llegue a ser mal. Señor, tú dices en tu palabra, en Proverbios, Señor, 17:15, porque el que justifica al impío y condena al justo, esto es abominable a ti. Señor, líbranos de cualquier abominación. No deje que nuestra mente se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Úsanos, Señor, con esta sabiduría especial. Señor, que podamos entender el temor de Jehová y así hallar el conocimiento de Dios, que es la inteligencia, y el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Gracias, oh Dios, porque tu palabra, estoy persuadido, completamente seguro, de que no volverá a ti vacía.
Hoy queda sembrada esta semilla en nuestros corazones y Señor, volverá a ti, no vacía, sino que hará la obra para la cual tú lo mandaste hacer. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a todos los que se conectaron en la red de Facebook, en Instagram y a los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Dios les bendiga.